Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Libro de Levítico Vayikra, y estamos estudiando a partir del capítulo 10, versos 1 en adelante. Ayer dimos una introducción general al tema, hablando de la historia maravillosa de los 7 días de preparación, y en el día octavo, dígalo conmigo, día octavo, Shemini, el nombre de nuestro parashá de esta semana, nos encontramos con la importancia de la inauguración del Mishkan. Inauguración del Mishkan, inauguración del tabernáculo. Sin embargo, en esta ocasión y en este día tan extraordinariamente importante de celebración, se sucede un incidente muy, pero muy preocupante. La verdad, si me permiten decirlo de alguna manera, una tragedia, toda vez que nada más ni nada menos que los dos hijos mayores de Aarón, el sumo sacerdote, se presentan en el lugar santo y se presentan dentro del Mishkan llevando consigo una acción pretendiendo presentar ofrenda a través del incienso, y se lleva un incienso y un fuego extraño, puntualmente dice el texto, circunstancia que ocasionó que inmediatamente el Padre Eterno reacciona y envía un fuego que sale de Dios y quema, incinera, mueren los hijos de Aarón. Básicamente esta es nuestra historia en el recorrido que estamos llevando. Vemos entonces que Nabat y Abiú, repito, siendo estos hijos mayores del sumo sacerdote, pues son retirados de allí del interior del templo a través de ¿quién? De sus primos. Importante esta observación, que son precisamente Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Muy importante. Ahora, recordemos también que después de Moshe, Aarón, sin lugar a dudas, ocupa el lugar más elevado en Israel. Y esto, desde luego, por supuesto, tenía muchas ventajas y gran importancia. Observen, vemos cómo en el libro de Éxodo, lo mencionamos ayer en el capítulo 24, dijo Dios a Moshe: sube ante el Eterno, tú, Aarón, Nabat y Abiud, y 70 de los ancianos, y se inclinarán desde lejos, pero solo Moisés se acercará al Eterno, que ellos no se acerquen. Y ayer mencionamos sobre este punto y consideramos los factores que eventualmente hubiesen podido ocasionar la muerte de estos jóvenes. Digo jóvenes porque evidentemente son jóvenes considerando sacerdotes, hijo de Aarón, e hicimos claridad también ayer que no eran sacerdotes por el simple hecho de ser hijos del sumo sacerdote. Esto es muy importante y tiene que aplicar a nuestros días. No, los ministerios, el pastorado, podríamos decirlo así, no es que sea una circunstancia hereditaria. Qué hermoso, y tengo el privilegio de conocer terceras y cuartas generaciones de pastores aquí en América, y qué bonito esa experiencia de tener hijos de hijos de hijos de hijos pastoralmente hablando. Y creo que en el caso particular soy primera generación de pastores en el lado de mi familia, por el lado paterno-materno, y a su vez tengo el privilegio de tener hijos ministros, pastores también en el día de hoy, formándose y estableciéndose en el diario vivir, en el ministerio, aprendiendo día tras día las circunstancias, las adversidades, las dificultades, las pruebas, los desiertos, pasar por las montañas, pasar por los ríos, pero ir en un proceso de formación. Y ahora hago esta mención teniendo en cuenta que Nabat y Abiud precisamente fueron escogidos por Dios, observen, cuando vimos en Éxodo 24, para que subieran junto con Moisés y Aarón, precisamente en su condición de escogidos y en su calidad sacerdotal. Ahora, vemos cómo que en este punto Dios les había ordenado
a que todo el grupo de los 70 y las 4 personas que habían de ascender hasta cierto lugar, pero que solamente Moisés podía ascender específicamente hasta la parte más alta de la cumbre en el monte Sinaí y tener ese encuentro con Dios. Los demás tenían, por supuesto, que inclinarse desde lejos. Desde allí, donde se inclinaban, vemos cómo Nabat y Abiú hicieron algo interesante. Verso 24, verso 10 dice, era tan espectacular, o estoy tomando esta referencia, que desde el verso 24:10 vemos cómo Nabat y Abiud vieron al Dios de Israel. Ahora, aquí la expresión vieron al Dios de Israel, recordemos que Dios no tiene específicamente cuerpo, no tiene forma. Todas las expresiones que vemos en la palabra, como la mano de Dios o el rostro de Dios, son expresiones totalmente metafóricas, porque realmente Él no tiene esa presentación como corpórea como la podemos tener nosotros. Y era tan espectacular lo que estos jóvenes estaban viendo, que no solamente lo hicieron por una vez, sino por 2 ocasiones, y vieron a Dios y además comieron y bebieron, dice el verso 11. Y esto era verdaderamente un privilegio para Nabat y Abiud, el hecho de haber estado precisamente con Moisés y con Aarón en aquella circunstancia junto con los 70 ancianos. Y vemos entonces, mis amados hermanos, cómo esto también para ese momento hubiese podido haber sido la causa de la muerte de estos jóvenes, que estamos notando estos jóvenes con irreverencia. Estamos viendo en estos jóvenes que hasta nuestros días la juventud, cuando evalúan el ministerio y el sacerdocio, no están de acuerdo con esto, no están de acuerdo con lo otro, no les parece, lo quieren hacer a su forma. Ellos quieren, por supuesto, ser jóvenes y trabajar como jóvenes y actualizarse como jóvenes. Y lo vemos en el tiempo del siglo XXI. Hoy, las mayorías de congregaciones tradicionales, vamos a decir, aún desde el punto de vista denominacional, ahora tienen 2 tipos de reuniones de congregación. La reunión tradicional, la normal, digamos la antigua, y ahora tenemos las reuniones congregacionales contemporáneas. Entonces tenemos como la reunión de los antiguos, del antiguo pacto, y los jóvenes en el nuevo pacto, las reuniones contemporáneas, con otro tipo de música, otro tipo de vestir, otro tipo de liturgia. En el sentido de liturgia me refiero en el sentido de que todo lo quieren hacer para jóvenes, con un pensamiento moderno. Y probablemente esta fue precisamente la circunstancia de Nabat y Abiud, que aunque habían sido muy valorados y muy respetados y muy honrados tanto por Moshe como por Aarón, como por el mismo Padre Eterno, pues pareciera ser que estos jóvenes tomaron vuelo extremadamente rápido. Entonces, antes de que veamos toda esta circunstancia, es importante recordar que ellos, dice el libro de Levítico en el capítulo 9, verso 9, habían ayudado a su padre ya a ofrecer sacrificios y le habían llevado la sangre de las víctimas. Es decir, que estos jóvenes ya habían presenciado todo el proceso solemne del servicio de dedicación del santuario, y ellos mismos habían sido rociados con la sangre del sacrificio. Es decir, que ellos habían visto con claridad cómo había descendido precisamente el fuego del cielo, y ellos habían entendido con claridad la presencia. Recuerden que mencionamos el Shekinah, la presencia de Dios. Además, estos jóvenes habían sido completamente preparados, adoctrinados, si puedo utilizar esta palabra, adoctrinados, en el sentido de que adoctrinar significa enseñar, instruir, preparar, moldear. ¿Y quién más, sino Moshe y Aarón, habían sido precisamente sus maestros, sus directivos, quienes les habían establecido el manual de instrucciones y conocían perfecta y cabalmente cómo todo el proceso del ministerio para el santuario debía ser de completa santidad? Estoy haciendo referencia a este punto teniendo en cuenta que estamos evaluando cuál es la causa principal de la muerte, o cuál fue la causa o el motivo de la muerte en el altar
de estos jóvenes. Ahora, vemos que durante estos 7 días y toda la preparación anterior que Moshe y Aarón realizaron tenía que ver con el servicio y por supuesto con la santidad. Ya se habían presentado las ofrendas, ya se habían presentado los holocaustos, los korbanot, se había presentado la sangre como sacrificio, de tal manera que hubiese limpieza completa de pecado. Por lo tanto, mis amados, vemos que no había una excusa realmente para que ellos incurrieran en tomar una acción sin consultar directamente a Moshe y aún más al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque debían haber consultado no solamente a Moshe como el vocero directo de Dios, sino fundamentalmente al sumo sacerdote, quien tenía la absoluta responsabilidad de todo cuando debía estar sucediendo precisamente en el Mishkan. Ahora, cuando llegó ese momento tan esperado de la inauguración del tabernáculo, vemos cómo estos jóvenes toman cada uno, observen, cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos un fuego de incienso, fuego e incienso, y ofrecieron ante el Padre Eterno ese fuego profano. Observen, ese fuego, ¿de dónde fue tomado ese fuego? No era el fuego de Dios que venía y prendía o encendía mejor el altar, el holocausto, sino que ellos tomaron un fuego totalmente extraño y no realizaron el proceso, sino que dice la palabra puntualmente en Levítico capítulo 10 que hicieron algo que nadie, particularmente Dios, no les había mandado. Es decir, que este era un fuego común, era un fuego normal, humano, de mano de hombre, que no había sido precisamente tomado del altar de los holocaustos, fuego que Dios mismo había encendido y que por lo tanto este fuego, el fuego que Dios había encendido, era el fuego sagrado, el único fuego permitido para entrar al lugar santísimo. Ahora, Dios había ordenado, después, tomará el incensario y lo llenará de brasas tomadas del altar que está ante el Eterno, así no morirá. Por favor, preste atención a este texto del libro de Vayikra, Levítico capítulo 16, verso 12. Léalo conmigo, por favor. Vaya conmigo a Levítico capítulo 16, verso 12. Leamos este texto porque aquí estamos encontrando respuestas a una pregunta extremadamente importante. Levítico capítulo 16, verso 12. Vamos a leerlo desde el verso 11 para tener un contexto acá. Dice entonces, y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Este punto es bien importante, no lo puedo extender ahora por el tiempo, pero por favor considérelo, evalúelo usted en su estudio personal. El tema de la reconciliación. Cuando Aarón presenta su corbán para efectos de expiación y lo presenta por reconciliación de él y por la reconciliación de su pueblo, es bien importante que tengamos en cuenta estos aspectos. ¿Por qué? Porque es la manera como hará reconciliación por sí y por su casa. Observen, cuando habla de su casa, es importante que tengamos presente que al hablar de su casa tiene que ver, recordemos, con su padre, y esta sería una tarea muy interesante, ¿les parece? ¿Quién fue el padre de Aarón? Usted dirá, bueno, qué respuesta tan sencilla. Pero esa respuesta tan sencilla tiene una trascendencia fundamental aquí, en este punto que estamos teniendo en estudio justamente ahora. Cuando hablamos de la reconciliación, cuando hablamos de la rectificación, entonces degollará el becerro en expiación que es suyo. Verso 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh y sus puños del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Es importante, ¿por qué? Porque este texto nos dice, de esta manera no morirá. Es decir, que si tomase un fuego extraño, que si tomase un fuego común, que si tomase un fuego preparado por manos de hombre, evidentemente hay una consecuencia. ¿Cuál es? Morir. Por lo tanto, el fuego debía ser tomado de la brasa del fuego sagrado. Esto nos ayuda a tener claro, repito, como mientras todo el pueblo de Israel, que lo vimos en el capítulo 10, recuerden, en el capítulo 10, verso 1, dice, en el capítulo 9, verso 24,
salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Muy bien, ya lo hablamos ayer. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Alabaron y se postraron sobre sus rostros, ¿quiénes? Todo el pueblo de Israel. Incluimos a Moshe e incluimos al sumo sacerdote Aarón. Pero el verso inmediatamente después, en el capítulo 10, verso 1, ayer dijimos que es continuo, esa separación originalmente no existe. Vemos como Nabat y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, fuego común, e hicieron algo que nunca Dios les había mandado. Vemos entonces cómo el fuego extraño fue tomado en el atrio de la fue presentado en el atrio de la congregación, y allí en aquel lugar habían fogones encendidos donde los sacerdotes, ¿qué hacían? Precisamente en estos fogones, en el fogón común, lo que se hacía era allí preparar ¿qué? Preparar precisamente los alimentos, las comidas, y quizá muy seguramente de ese lugar fue donde Nabat y Abiud precisamente tomaron ese fuego común, ese fuego extraño. Dice entonces la palabra, ¿cuál fue la reacción que Dios tomó frente a esta situación? Dice el verso 2, y salió de delante del Eterno fuego que los devoró y murieron ante el Eterno. Wow. En el lugar santísimo, del lugar santísimo salió ese fuego y los consumió. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo que está presente allí en este momento maravilloso de fiesta, de celebración? Bueno, no utilicemos la palabra fiesta, de celebración mejor. El efecto que se produce en el pueblo que estaba allí reunido para este tiempo de oración, de la consagración, de la inauguración del tabernáculo, pues fue un momento, obviamente, fue un momento muy profundo por varias razones. Primero, porque unos pocos meses antes, recordemos que Israel había visto la gran manifestación del poder de Dios al pronunciar, ¿dónde? En el monte Horeb, en el monte Sinaí, la ley, la Torá. En el monte Sinaí vimos cómo el Padre Eterno se presenta, habla estas palabras que realmente, más que los mandamientos, como lo hemos mencionado en otros textos o como lo tenemos en el título de la Biblia, la traducción correcta allí realmente no son los mandamientos, son estas palabras. Ya eso lo estudiamos. En Éxodo capítulo 20 vimos esa historia maravillosa. Se insinuó la palabra viva, la palabra que produce un efecto, y vemos cómo luego apostató el pueblo adorando al becerro de oro. Una circunstancia también que ya estudiamos, pero que es muy interesante y no la podemos perder de vista porque, sin lugar a dudas, este tema del becerro de oro tiene mucho tema que tratar hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Hicimos claridad absoluta en nuestro juicio, puedo decir, de nuestro pensamiento humano, en la lectura y en el estudio que hemos desarrollado, que evidentemente, y lo explicamos ayer también, Aarón pasó por ese proceso maravilloso de techuvá, de arrepentimiento genuino, legítimo, y fue esta precisamente la razón por la cual Dios le permite ahora continuar, y no solamente continuar, sino ejercer el sumo sacerdocio. Ahora, otra circunstancia que vemos en el pueblo es que Dios había estado a punto de ¿qué? De desheredar a este pueblo, pero por los ruegos de quién, por la intercesión precisamente de Moshe, había el pueblo sido totalmente restituido. Y número 3, se había construido el tabernáculo que había sido aceptado. Dios había demostrado su agrado por el espíritu de devoción que representaba el santuario al mandar fuego para consumir el sacrificio. Y número 4, ahora vemos cómo a la hora del sacrificio vespertino, cuando el pueblo se hallaba reunido en su tiempo de tefilá, en su tiempo de oración, se sucede este imprevisto. 2 de los hijos de Aarón están muertos. El gozo, la alegría y toda la emotividad de la inauguración, pues se trastorna en un momento de perplejidad, en un momento de asombro, en un momento de mucho pesar. Y la pregunta es, ¿los habría abandonado Dios con esto que acaba de suceder?
¿Qué tiene que ver y qué significa toda esta tragedia, toda esta historia tan interesante? Entonces vamos a ver cómo en el verso 3 hay respuestas. Dice, entonces dijo Moshe, esto es lo que ha dicho el Eterno, en los que se acerquen a mí me mostraré mi santidad y ante todo el pueblo seré glorificado. ¿Será esta una situación por medio de la cual precisamente Dios se está glorificando? Lo consideramos ayer porque recuerden que lo vimos en uno de los Midrash. Se dice que Dios amó tanto a estos jóvenes que los tomó para sí. Pero también hicimos la claridad, es un Midrash, no es un texto que esté escrito en la palabra, por lo tanto no es más que una consideración teniendo en cuenta el verso 3 en el que se dice, a mí mostraré mi santidad y ante todo el pueblo seré glorificado con los que se acercan. ¿Quiénes son los que se acercan? El pueblo se acerca. Nadab y Abiú se acercaron, Moshe y Aarón se acercaron. Entonces, lo que Dios exigía a sus hijos es precisamente que haya santidad y obediencia. Ahora, si me acompaña por un momento en el primer libro de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 5 y 9, veamos ese texto, por favor. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versos 5 y 9, dice esta palabra. Léala conmigo, por favor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Mesías. La Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, lo que Dios exige de sus hijos, lo exige ayer, lo exige hoy y es permanente. Nos exige santidad, nos exige responsabilidad, nos exige entrega total para ofrecer sacrificios, dice la palabra, sed edificados como casa espiritual, a fin de ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios. Entonces vemos cómo la declaración a la cual Moshe se está refiriendo es precisamente la declaración que ya vimos también en el capítulo 19, verso 22 del libro de Éxodo, cuando dijo, y también los sacerdotes que se lleguen al Eterno, que se santifiquen para que no haya en ellos mortandad. Espero que esté captando lo que estamos considerando, porque hay una pregunta que estamos resolviendo. ¿Por qué murieron estos jóvenes? Y aquí vemos respuestas. Hemos ya pasado por varios textos, hemos ido un poco al libro anterior, a Éxodo, pero también veremos textos posteriores que tienen que ver justamente con el momento. Y este libro de Éxodo, capítulo 19, verso 22, creo que nos da una respuesta muy importante a considerar en nuestro análisis a la causa de su muerte. Observen, lo vamos a leer nuevamente. Dice Moshe, y también los sacerdotes, vamos a colocar nombres propios, Nadab y Abiú, que se lleguen al Eterno, es decir, que vienen a ejercer el ministerio, que conocen el manual, que conocen las instrucciones, que conocen todo el proceso de santidad que debe tener el sacerdocio, el servir con pulcritud, con limpieza, que se santifiquen. ¿Qué es lo que ordena? Que se santifiquen. ¿Qué sucede si no se santifican? Dice, para que no haya en ellos mortandad. Creo que aquí tenemos una respuesta extremadamente importante al análisis que venimos desarrollando. Es evidente entonces, mis hermanos, que los hijos de Aarón habían pasado por un proceso en el que no tenían santidad, por lo tanto, la consagración del sacerdocio no se había efectuado en ellos de una manera en que tuviesen el cambio verdadero, una legítima, auténtica responsabilidad, compromiso, entrega de sus corazones, y que aún había en su corazón posiblemente la circunstancia más cercana es ese celo, esa envidia, ese egoísmo, ese protagonismo de ser tan elegidos, tan escogidos, y si puedo decirlo con una mejor palabra, tan amados por Dios. Esa es una circunstancia que hasta el día de hoy afecta. Cuando
muchos hombres en los ministerios se consideran tan importantes o se consideran tan fundamentales o tan aclamados por el pueblo, es importante recordar que el único que merece gloria y honra es nuestro Padre Celestial. No podemos los hombres recibir vanagloria ni presumir de vanidades, porque es una manera de no estar en santidad precisamente con el Padre, y esto acarrea una consecuencia, dice la palabra, acarrea una consecuencia de mortandad. Ahora, ¿quién es entonces el responsable de esta situación? Es importante, vemos cómo estos hombres tenían por supuesto un carácter dócil, indulgente, y por supuesto vemos que para Aarón había una circunstancia muy difícil. Sus hijos no estaban sometidos precisamente en obediencia a la responsabilidad, a la autoridad que tenía el sumo sacerdote. Así es que Aarón debe haber tenido en su corazón remordimiento de pensar que con todo el esfuerzo que había instruido a sus hijos, sin embargo ellos habían mantenido esa debilidad, y que meses atrás estos sacerdotes debían haberse preparado con tal madurez y con tal carácter que debían haber cumplido con su tarea y no haber sido débiles como el pueblo de Israel cuando entró en ese proceso de la adoración del becerro de oro. Recordemos ese texto de Éxodo 24:7 que nos dice, con lo cual rompieron el pacto. Cuando se produjo esta escena del becerro de oro, recordemos que se rompió el pacto. ¿Cuál era el pacto? La ketubá de la iglesia, la congregación con el Padre Eterno. Es la ketubá, recordemos que es el pacto ketubá, que es matrimonio. Y se rompió precisamente ese pacto, y los hombres habían dicho, haremos y obedeceremos. Por favor, grabe usted en su corazón este texto de Éxodo 24:7, grábelo porque lo repetimos con tanta frecuencia. Haremos y obedeceremos. Lo dijo todo el pueblo de Israel al escuchar las ordenanzas del Padre. Haremos y obedeceremos, repito, y a los pocos momentos estaban presentando idolatría a un becerro. Así es que, mis amados, ya cerrando nuevamente este tema del día de hoy y considerando los detalles de la muerte de estos jóvenes, en verdad vemos que Dios lo que había hecho era perdonar al pueblo, y Dios había aceptado ya la ofrenda por el pecado, pero vemos que los resultados de esa debilidad de los hombres no habían sido precisamente aún superadas, por lo tanto incurrieron en ese fuego extraño, y por lo tanto vemos que en ellos particularmente todavía no había una santidad ni el verdadero arrepentimiento. Por supuesto, Moshe y Aarón, particularmente Aarón como padre de estos jóvenes, está en un momento difícil. Es el momento en el que él ejerce su labor como sumo sacerdote, su primera labor sacerdotal, y se ocurre esta tragedia de carácter familiar. Por lo tanto, vemos cómo Moshe precisamente le habla y dice, así dice el Padre Eterno, dice el texto en Levítico capítulo 10, verso 3, que Aarón calló, enmudeció y guardó silencio. No tenía otra opción, no tenía otra circunstancia. Estamos hablando de un ser humano que tiene emociones, que tiene sentimientos, están sus hijos allí, pero la tarea o la responsabilidad que Moshe le delega allí es silencio. Continuaremos en el desarrollo de la obra, continuaremos en la inauguración del tabernáculo, porque Dios sabe y Dios tiene el control absolutamente de todo cuanto está pasando. Quiero que cerremos, por favor, con dos textos bíblicos. Acompáñeme al libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 2, dice esta palabra: no añadiréis nada a la palabra que os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos que os ordeno. No podemos quitar, no podemos añadir. Y lastimosamente hoy vemos este modelo tan popular. Cuando tenemos las versiones bíblicas, vemos como en muchas de las versiones bíblicas en el día de hoy se suprime el nombre de Yeshua, se suprime el nombre del Mesías, se suprimen aún versículos, se acomodan textos bíblicos con el pensamiento filosófico del hombre, con la mentalidad moderna en el siglo XXI, y desconocemos que la misma palabra nos dice que nosotros no debemos ni añadir nada a la palabra que ya fue establecida por Dios, ni mucho menos
suprimir, retirar, quitar de ella, para que guardéis verdaderamente mis mandamientos como Él lo ordenó. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 15, verso 4, dice la palabra, recordemos, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Es decir, que nos confirma con absoluta claridad que la palabra de Dios es absolutamente confiable, absolutamente establecida, determinada y ha sido puesta para que nosotros recibamos esta instrucción. Recordemos que la palabra es instrucción, es un manual de vida, es un estilo de vida, y un estilo de vida en santidad, un estilo de vida en obediencia principalmente. ¿Y qué tal si adicionamos humildad? Porque si algo nos enseñó precisamente nuestro maestro fue humildad. El apóstol Juan nos dice en las palabras que él escribe, lo conocemos como el apóstol del amor, que dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Primer libro de Juan, capítulo 2, verso 1. Mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. El tema apasionante. Creo que hemos encontrado ya muy buenas respuestas a nuestra pregunta, la causa de la muerte de estos jóvenes. Mucho tema, por supuesto, más por tratar. Continúe usted con la lectura y estaremos avanzando para el día de mañana. Les invito para que avancen en este texto, profundizando sobre la importancia de los alimentos o de los animales que podemos consumir o no debemos consumir, lo que conocemos hoy como la comida kasher, como la comida kosher. Muy importante este aspecto porque la palabra lo dejó escrito, cuáles son los animales que podemos y debemos y cuáles son los que no podemos ni debemos consumir. ¿Para qué? Para que tengamos una vida saludable y una vida saludable conforme a lo escrito en la palabra. Gracias por suscribirse, mis amados hermanos, en nuestro canal de YouTube, Estudio Bíblico Maná. Gracias por sus mensajes, gracias por las respuestas a sus tareas y el día de mañana nos encontraremos nuevamente aquí en Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, muchísimas gracias. Shalom Alejem para todos, bendiciones.